Bueno, mi nombre es Alison Benson, yo soy economista, estudié becada en la Universidad de los Andes y allá también hice la maestría. Trabajé por 2 años en el CEDE, que es el Centro de Estudios de Desarrollo Económico, y luego me fui a trabajar para el gobierno en Planeación Nacional. Y en planeación me gané una beca y me fui a estudiar el doctorado en London School of Economics y ya estoy en el tercer año del doctorado investigando principalmente temas como desarrollo rural, asociatividad, crédito. Y bueno, recientemente empecé este ejercicio un poco de análisis, o más bien diría discusión de las políticas y las propuestas de los candidatos, que pues es del tema que vamos a hablar. Pues realmente lo que uno se da cuenta es la posición de privilegio que tenemos los jóvenes que contamos con educación superior y que tenemos unas redes de conocidos que nos permiten no solamente soñar, sino hacer estas como proyecciones realidad. Entonces nosotros estábamos literalmente hablando un día diciendo: ningún medio está realmente haciendo una discusión profunda de las propuestas de los candidatos. Lo que hay más es como resúmenes muy cortos al respecto de temas particulares, pero no hay un ejercicio juicioso de analizar propuestas económicas, de comparar unas con otras. Entonces dijimos, lancémonos a hacer el ejercicio, escribamos algo, así sea para publicarlo en nuestro Facebook y que lo lean los amigos. Okay. Pero después dijimos, caímos en cuenta que teníamos esta posibilidad de publicar en El Espectador. Entonces escribimos un correo, mandamos la primera columna, que fue la de Duque, y El Espectador nos respondió súper positivamente diciendo que buena iniciativa, que si la queríamos hacer para los otros candidatos podíamos hacer una columna semanal. Entonces pues obviamente dijimos que sí. Pues digamos que ha sido una grata sorpresa saber que hay una demanda por contenidos de este tipo, ¿no? Que nos sorprendió bastante saber que hay personas que están dispuestas a leerse un artículo de 6 páginas hablando de conceptos técnicos y un poco como más riguroso, pero pues al parecer mucha gente lo leyó o al menos lo ojeó, ¿no? Por ejemplo, el artículo de Petro en el Facebook del Espectador se compartió más de 5.000 veces. Y cuando estábamos mirando durante estas semanas, veíamos que en promedio un artículo se comparte menos de 500 veces. Entonces, pues esto nos sorprendió muchísimo. Claro que pues está la duda de cuánta gente lo lee y cuánta gente que lo lee lo entiende, y de la gente que lo entiende si tiene alguna repercusión en su decisión de votar, ¿no? Entonces como que es un ejercicio que realmente es un granito de arena muy pequeño, es como intentar aportar al debate argumentos, pero tampoco creemos que esto vaya a tener un impacto concreto, pero digamos que es un paso en la dirección que hay, pues en la dirección correcta. Pues digamos, eso sí es indiscutible que las personas no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo, como hemos visto en las últimas elecciones a nivel global, votan mucho basado en emociones, ¿no? Una persona se reconoce con un candidato, lo romantiza o lo sataniza y a partir de ahí empieza a construir sus propios argumentos, ¿no? Entonces, pues digamos que se dice que el voto de opinión es un poco diferente, pero uno dice, bueno, también hasta donde unos argumentos técnicos, hablando de la regla fiscal o lo que sea, van a influir en la decisión de alguien de votar o no. Pues digamos que queda la duda. Y digamos que algo que nos pareció interesante es cuando hacíamos el ejercicio de mirar un poquito los comentarios que hacen los lectores directamente en los artículos del Espectador, incluso en Twitter. Podríamos decir que hay un 80% de los comentarios que hacen los electores tienen que ver directamente con emocionalidades que despiertan los candidatos, ¿no? Entonces los comentarios son Uribe Paraco, Petro guerrillero. La mayoría, el 80% de los comentarios son de esta índole. Pues hay algo interesante, es como que uno siempre queda en la mitad de las demandas de los lectores, ¿no? Entonces, por un lado, y nos pusimos una tarea muy compleja, que es intentar discutir en 6 páginas toda la propuesta económica de un candidato, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando lo hicimos con las propuestas más largas, que eran las de Fajardo y sobre todo Vargas y de la Calle, el reto fue resumir en 6 páginas 500 páginas de propuestas.
Entonces eso, pues de entrada te pone un límite muy grande de en qué nivel de profundidad puedes discutir cada aspecto. Obviamente que alguna gente decía, ¿cuál es la metodología o cuáles son las referencias que están dando para todas las cifras? Pero uno se encuentra ahí como en la mitad. O sea, abarco muchos temas o solamente 2 o 3 a mayor profundidad. Y pues yo creo que lo importante ahí es reconocer que esto no es una tesis doctoral, no es un paper académico, es un artículo que está transmitido en un medio de comunicación y pues que siempre tienes como este trade-off entre cantidad y profundidad. Incluso se llegaba a sugerir que nosotros teníamos unos intereses políticos y que nos estaban pagando por hacer este tipo de propaganda política. Pues quisiera aclarar que a nosotros no nos pagaron un peso por esto, ¿no? Nosotros intentamos hacer un ejercicio lo más objetivamente posible, obviamente reconociendo que tú como persona, como académico, como escritor o como te quieras llamar, partes de unas ideas que forman tu base ideológica. Yo no me considero una economista neoliberal que piense que el mercado es la solución para todo, al contrario. Yo creo que el mercado tiene tantas o más fallas que el Estado y que los mercados llevan a la concentración de la riqueza, promueven la desigualdad de oportunidades y que por tanto deben ser regulados. Y creo que eso es algo que intentamos también poner de manifiesto en los documentos, pero también hay otras cosas que no podemos negar, como que el comercio internacional abre mercados y brinda oportunidades y se aprovechan bien, ¿no? Entonces creo que eso es como una respuesta que quisiera dar. Bueno, pues, o sea, un análisis 100% objetivo es imposible de lograr. Nosotros cuando nos sentábamos a leer las propuestas de cada candidato, intentábamos lo más que pudiéramos dejar al lado las consideraciones emocionales o políticas que tuviéramos e intentamos analizar todas las propuestas más o menos siguiendo los mismos criterios. Entonces, como presentamos en nuestra última columna, nos enfocamos en decir cuál presenta buenas propuestas de desarrollo productivo, de crecimiento económico, cuál tiene una buena propuesta para reducir la desigualdad, que es un problema tan importante en Colombia, cuáles propuestas reconocen la relevancia de hacer el crecimiento compatible con la sostenibilidad ambiental, cuáles políticas reconocen que Colombia necesita fortalecer la descentralización, articular los niveles de gobierno, aumentar los recursos de los entes territoriales. Entonces, como solamente el hecho de establecer unos criterios de análisis fue un intento juicioso por un poco analizar bajo los mismos parámetros todas las propuestas. Obviamente esto no es una tarea fácil, pero nosotros creo que hicimos la tarea juiciosa. O sea, para escribir cada una de esta columna trabajamos horas, literalmente, consultamos otras fuentes, siempre nos medimos en el lenguaje que usamos para no incluir pues adjetivos calificativos o de opinión, pero pues siempre es difícil en este tipo de discusiones, pero yo creo que lo que logramos fue muy bueno. Creo que tuvo una recepción súper positiva al ejercicio y bueno, pues en próximas ocasiones esperamos hacerlo aún mejor.